Bueno, a veces pasan cosas muy paradójicas, porque por ejemplo, poner en contacto a dos mujeres que son de la misma región y que no se conocen, que parecen de mundos diferentes y que juntas, sin saberlo, están luchando por lo mismo, eso es una rejuntancia. Catalina Pérez, bienvenida. Gracias, Pablo. Gracias por tu invitación y estoy muy feliz de conocer a una mujer que admiro muchísimo y que somos del mismo terruño. Yo soy cordobesa también. Nos dicen a los cordobeses abarcudos, pero no la conozco, pero estoy ansiosa de conocerla y conversar con ella. Adriana Lucía, bienvenida. Mira qué ¡Qué sorpresa te honor! tengo. No, qué honor estar aquí con Catalina. Abacuo que nos dicen a todos. Nos dicen Ella lo dijo abarcudos. más decente y todo. Pero un placer conocerte, me honra muchísimo tener una paisana como tú aquí a mi lado, cordobesa. Qué emoción, qué emocionante y muy particular lo que dice Pablo, ¿no? A veces de la misma región y no nos conocemos. El Claro. man de Bogotá que vive en España presenta a dos personas de Córdoba, una que vive, ¿dónde vives tú? Yo estoy viviendo actualmente en Cincelejo. Que vive en por Cincelejo y yo Ya. vivo en Bogotá. O sea, Bueno, Tú vives en la Bogotá, locura. qué rico, qué locura, pero qué hermoso. Encima porque en somos un del- programa que lo hace una persona que no es periodista y que supuestamente es de periodismo. O sea que ya la locura total. Ahí las dejo, la última que apague la luz. Hasta luego. Gracias, Pablo. Ya empezamos nuestro conversatorio, nuestra presentación entre las dos. querida Catalina, qué placer saludarte. El placer es mío, no sabes cuánto quería conocerte porque me escucho tus canciones y te he visto participar ahorita en estos procesos del paro nacional y me identifico totalmente contigo. Estoy feliz también. El honor es mío, sobre todo porque quiero que sepas que eres tú la inspiración para muchas mujeres y para mí, por supuesto, la lucha que llevas, los mensajes que llevas, el trabajo que llevas, no solamente para tu comunidad, no solamente para tu región, sino para que personas como yo nos inspiremos y querramos de alguna manera ser como tú, hacer lo que tú haces. Ay, yo también estoy muy feliz y yo digo que cuando yo sea grande quiero ser como tú. Ay, no, al revés. Catalina, cuéntanos, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día tuyo, Catalina? Bueno, Adriana Lucía, primero me voy a presentar, Catalina Pérez. Yo soy de padres campesinos y mi madre se llamaba Eufemia Pérez Varga y mi papá se llamaba Bernardo Pérez. Nací en una vereda del municipio de Montería que se llama Los Vientos y me crié en una vereda, en un corregimiento que se llama Loma Verde. Bueno, allí como campesina, como mujer campesina, niña campesina, pues el día a día en ese tiempo era un día a día normal, de una niña que está con la mamá, que va a echar los terneros, que va a ayudar a ordeñar la vaca, y sí, aprendiendo a hacer pues los oficios de la casa. Entonces yo quisiera también saber cómo es la niñez de Adriana Lucía. Me encanta porque arrancamos por la niñez. Yo pregunté por un día a día hoy y tú me contestaste con la niñez y me parece sensacional porque es ahí donde vamos a encontrar más similitudes todavía. Sí. Yo nací en un corregimiento de Lorica que se llama El Carito. Yo soy caritera, es el gentilicio de los que nacimos en El Carito, un pueblo muy artístico, un pueblo muy alegre, lleno de muchos músicos por todos lados. El nombre del Carito es por un árbol, que es un árbol de carito, un árbol frondoso, grande, en donde ahí se reunían los vaqueros inicialmente, hacían tertulias, hacían fandangos, hacían de todo. Entonces el origen de mi pueblo ya
ya te cuenta que somos bastante habladores, bastante conversadores y sobre todo muy musical. Entonces mi infancia transcurrió con pitos y tambores, con gaitas, con clarinetes y bandas, y fue una infancia bastante musical. De hecho, nosotros somos tres hermanos y mis dos hermanos son músicos. Entonces, mis primeros recuerdos son al igual que tú, en el campo, pero yo no tenía tanto contacto con los terneros, aunque había bastante, tenía más contacto con la música. ¿Qué te gustaba a ti de música y hasta qué edad pudiste vivir tú ahí en Loma Verde? Bueno, mira, me gustaba mucho el fandango, el porro, la música vallenata me identifica. Eso, mejor dicho, el vallenato para mí es una música lindísima. Pero yo estuve en Loma Verde hasta que fui una niña como, bueno, fui una señorita y a Loma Verde, cuando yo tenía por ahí 22 años, llegó el proceso de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Comprendí muy rápido el tema del campesinado porque, como dice uno, es lo que te raya todos los días los ojos, porque ves que tu papá no tiene tierra para trabajar, es jornalero y se ganaba 5 pesos diarios, eso, de 6 a 6, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, comprendimos muy rapidito el tema de la tierra, o sea, lo que es el proceso de la reforma agraria. Entonces me vinculo con mi hermana mayor, Ana Lucía. Nosotros somos 3 hermanas: Ana Lucía, Catalina la segunda y Miriam la menor. Entonces me vinculo con mi papá y nos organizamos en la ANUC, y esa organización fue impulsada por el presidente Lleras Restrepo a finales de los 60. Pero entonces los campesinos esperaban el tema de la reforma agraria y no se daba en la práctica. Entonces, ¿qué pasó? Nos organizamos y el 21 de febrero del 1971 hicimos en el país 800 tomas de tierra en un solo instante. Se llamó la hora cero. Entonces, allí me vinculo en ese proceso. Ese es el proceso que me hace, como me preguntaste, salir de mi pueblo. Entonces me vinculo a la organización. Y la organización entendí la importancia que tenemos también las mujeres. Y allí las mujeres también participamos activamente en esta lucha de la tierra. Yo digo que las mujeres en la década del 70 fuimos también la primera línea en las tomas de tierra, porque cuando llegaba la represión por parte de los terratenientes, que llevaba a la policía a reprimir a los hombres y a los campesinos, entonces las mujeres nos cogíamos codo con codo y éramos las murallas de contención y no permitíamos que la policía entrara a golpear a los hombres. Entonces éramos en ese tiempo la primera línea. Le dije yo a los jóvenes que yo también participé en lo del paro nacional y ellos se pusieron muy felices porque yo dije que yo los felicitaba porque en ese tiempo yo también fui una mujer de la primera línea. Entonces, Adriana Lucía, y ahora sí, yo quiero también saber más de ti. Catalina, me parece impresionante lo que cuentas y lo que dices, sobre todo porque si hay algo de lo que Colombia carece es de memoria. Somos desmemoriados, se nos olvida lo que pasa. Y creo que lo que tú acabas de contar es la eterna historia del mundo y de Colombia, la tierra, los conflictos, la opresión, los oprimidos, o sea, es la misma historia, y a veces creemos pues que inventamos el agua tibia y se nos olvida toda la cantidad de gente que ha tenido que luchar y que ha tenido que hacer muchas cosas para que hoy estemos aquí. Yo leí también, hay un paisano nuestro, que es Manuel Zapata Olivella, en el año 44, 46, no lo recuerdo exactamente, pero digamos en los años 40, escribió un libro que se llamaba Tierra Mojada, un libro que quiero mucho y que a mí particularmente me cambió la vida porque hablaba precisamente del desplazamiento
de estos grandes gamonales, cómo desplazaron a toda esa región, además de Lorica y toda esta región del Bajo Sinú, y se convirtieron en pueblos de agua porque incluso desviaron un poco la corriente del río para poder sembrar arroz, que era lo que se sembraba en la zona, y ahí nos damos cuenta cómo todo está conectado, la tierra, el medio ambiente, el dolor de una sociedad oprimida, cómo iban en mano, aprovechaban la gente que no tenía las escrituras de sus tierras, e iban inmediatamente ¿cómo se llama eso? Con el notario, Así, el notario. Una cosa que mucha gente desconoce. Y como pasan los años y entonces oímos estos grandes apellidos y grandes cosas y se nos va olvidando cuál fue el origen de todo eso. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente se desplazó? ¿Cuánta gente se le quitó su tierra? A mí esto no me cabía en la mente. Yo, como una persona, digamos, del campo, yo creo que todas las personas en Colombia, absolutamente todas, hemos vivido los flagelos de la violencia. Uno de los temas grandes de Colombia que yo digo es el tema de la tierra. Tú los has mencionado muy bien. Ese ha sido el tema del conflicto, el tema de la vida, de la historia del país. Desde que vinieron aquí a colonizarnos los españoles, realmente es el tema de la tierra. Yo pienso, Adriana Lucía, que si se resuelve el tema de la tenencia de la tierra y que la tierra se tenga que distribuir realmente en mucha gente y no que un puñado de terratenientes se crean los dueños de la tierra, yo pienso que se resuelve el problema de la violencia. Porque el tema de la violencia empieza precisamente los conflictos por la tierra. Y fue así que en esos años del 70 para acá, la lucha viene desde antes, me contaba mi mamá, porque yo soy una mujer mayor, muy mayor, yo nací en el 48, el 11 de diciembre del 48, cuando había violencia también, y mi mamá me contaba que cuando llegaba las chusmas, los que se mataban entre liberales y conservadores, se iban para el monte con sus hijos a esconderse, y uno no podía llorar, y ella decía que yo era chiquita y me metía un trapo en la boca para que no llorara, porque si escuchaban a los niños, les quitaban los niños de los brazos y también a los niños los mataban. Entonces, yo digo una cosa en nuestro país, qué tristeza que para mí Colombia es el país más bello y más lindo y más grande del mundo para mí. Riquísimo en todo, en suelos, riquísimo en los climas. Nosotros podemos recorrer a Colombia en una hora, podemos encontrar los 4 climas en avión. En otros países, por ejemplo, que yo estuve en el exilio en Austria, tenías que esperar 3 meses para el invierno, 3 meses para el otoño, 3 meses para la primavera y 3 meses para el verano. Entonces acá no, en un solo día tenemos los climas. Si te vas a Medellín, tienes la primavera; si te vas a Cali, tienes el otoño; y si te vienes a nuestra costa, pues, hijita, tenemos el verano; y si te vas para Bogotá y para Pasto, pues tienes el invierno, ¿verdad? Entonces, realmente este es un país muy lindo, pero desafortunadamente, la mayoría del pueblo, nosotros, nosotras y nosotros, que somos la mayoría, con nuestras manos encallecidas, con nuestro sudor, con nuestro dolor, hemos enriquecido un puñado de familias que ostentan el poder, que nunca nos han dejado gobernar, que nunca hemos tenido nada. Entonces, esto ha sido muy duro. Y esto lo siente más que todo la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque con la violencia, como dices tú, esta violencia, después en estas tomas de tierra, fuimos golpeados, fuimos maltratados, encarcelados, y de todas las cosas malas que nos hicieron, y luego viene la violencia que nos hacen salir de los territorios de una forma forzada, o sea, el desplazamiento forzado. Entonces nos tenemos que venir para unas ciudades
para unas ciudades que no son nuestros entornos. Entonces el campesino desplazado sufre mucho. Dime, mi amor. Tú hablas Ya. de esas mujeres de primera línea, que me parece necesario repetirlo y sostenerlo. Ustedes eran la primera línea de los 70s, donde se abrazaban unas a otras para proteger y que no tocasen a nadie. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo es tu vida después de eso? ¿Cómo cambia? Bueno, mira, nuestra vida empieza a cambiar cuando ya adquirimos la tierra. La tierra, una de las primeras tomas de tierra que yo participé, te dije, fue en el 71 y fue contra el terrateniente Chepe Posada, un cordobés. Y la finca se llamaba La Antioqueña. Allí participamos las familias y también te cuento que en ese tiempo las luchas eran apoyadas también por sectores populares, como estudiantes de bachillerato, universitarios, profesores, gentes de la ciudad también venían a apoyarnos a nosotros en el campo. Y un gran hombre, que fue el primer hombre que conocí, intelectual, Fals Borda. Orlando Fals Borda estuvo con nosotros en esas tomas de tierra y se ensuciaba de barro y de todo con nosotras allá en ese territorio. Y conocí también en esa década de que yo era jovencita a una gran mujer de Córdoba que se llamaba Juana Julia Guzmán. Cuando conocí a Juana Julia, ella tenía 81 años. Nosotros las llevábamos a las reuniones me acuerdo que los compañeros, la gente, los dirigentes le hicieron una silla bien grande a ella allí y la sentábamos en el medio y ella era como la reina y que todos nosotros nosotras las jovencitas y los jovencitos y la gente le preguntaba a ella porque ella fue una luchadora, una de las primeras mujeres de Córdoba que fue luchadora por la tierra. A ella le decían la robatierra, me decía ella, y ella era la que dirigía, entonces la seguían muchos hombres, entonces a los hombres que seguían le decían los maricas, y ella tenía un dicho, los cobardes no hacen historia, y era una mujer, Adriana Lucía, que ella no sabía leer ni escribir, pero una gran mujer, y yo digo, que parte de mi lucha y parte del conocimiento de yo entender la problemática de que no era el problema de Catalina Pérez y la familia de Catalina Pérez que tenía el problema de la tierra, sino que éramos todos y todas las campesinas. Yo lo aprendí de Juana Julia Guzmán. Entonces yo entendí, nosotros adquirimos la tierra y la tierra le quitamos a Chepe Posada en ese tiempo 825 hectáreas de tierra y esas tierras fueron adjudicadas a 80 familias, allí mis padres. Pero yo entendí que, bueno, mi padre tiene 2 hectáreas, pero hay otros que no tienen ni una cuarta. Entonces, esto no es, lo entendí que no era de yo quedarme allí, en la vereda de Urbano de Castro, donde los padres míos le dieron la tierra, sino que yo tenía que ir también a ayudar a otras mujeres campesinas y a otros campesinos a que tuvieran tierra como nosotros, como nosotras. Porque la tierra, cuando tú tienes la tierra donde trabajar, tú eres libre, te hace libre, porque tú decides qué vas a hacer mañana, a ti nadie te manda, tú eres independiente, pero cuando tienes un patrón que te está diciendo que son a las 6 de la mañana y tú sales del trabajo a las 6 de la tarde y te pagas 5 pesos, oye, tú eres una esclava. Entonces yo comprendí muy rápido la importancia primero de la organización, porque la base fundamental de cualquier desarrollo y cualquier triunfo de una comunidad es la organización. Y entendí la importancia de que las mujeres teníamos que educarnos y teníamos que prepararnos y teníamos que participar y ganarnos el respeto de los hombres y nos los ganamos en la lucha por la tierra. Fue así, Adriana Lucía, pero tú también tienes que hablar. Fue así, Adriana Lucía, que en el 1977 yo ya era de la Dirección Nacional de la NUC. Me gané el respeto de los hombres y me pusieron en la Dirección Nacional de la NUC. Y en 1977, el 21 de febrero,
se hizo el cuarto Congreso Campesino y habían 15.000 personas en Magangué, porque eso se instaló en Magangué, Bolívar, y deliberamos en una vereda del municipio de Majagual, Sucre, que se llama Tomala. Me pusieron a mí a instalar el Congreso delante de 15.000 personas a nombre de la mujer campesina. Y yo instalé este Congreso, yo hablaba y a nombre de las mujeres y bueno, y de las luchas y los luchadores. Y en ese Congreso vinieron personas internacionales, vinieron de Holanda y vinieron de Francia. Esto fue en febrero. Y en mayo de ese mismo año vino una invitación de Holanda a la campesina que había instalado el Congreso. Entonces yo viajé a Holanda por 40 días, estuve en Holanda y Francia. Me acompañó una lideresa estudiantil de la Nacional de Bogotá que se llama Olga Pinilla y nos fuimos allá. Y yo allá, Olga Lucía, eso era, bueno, mejor dicho, yo nunca me habían hecho una entrevista en una rueda de prensa y allá me hicieron muchas entrevistas y yo me demoraba para dar las respuestas y luego entonces me hicieron una entrevista sobre el tema del factor tiempo. ¿Qué entendía yo por el tiempo? Pero nosotros como en el campo no nos importaba el tiempo y no teníamos ni reloj, ni teníamos esas cosas de reloj ni nada, sino que era la sombra de la casa. Cuando la sombra está aquí, ya vamos a pilar la ropa, aunque son las 3 de la tarde. Entonces uno el tiempo para mí no era. Entonces yo di la entrevista según mi conocimiento del tiempo. Y que el tiempo lo pone uno, como nosotros ahora en esta entrevista estamos poniendo el tiempo. Bueno, ahora sí, te quiero escuchar, yo también quiero escuchar de ti. No, yo estoy impresionada primero porque sé que en la música, ¿no? Que es el área en la que yo me he desarrollado, grandes mujeres cordobesas y de mi entorno han sido protagónicas. Cuando yo escucho la historia de María de los Santos Solipá, por ejemplo, es alucinante, una mujer que hacía canto de vaquería, que además única, no conozco a nadie más. Uno conoce a mujeres como Lucy González o mujeres como todas estas cantadoras con las que yo me crié, pues es alucinante, pero escucharte a ti hablar desde la parte social y política, ver mujeres tan protagónicas, Juana Julia me ha dejado impactada. Me imagino una matrona sentada en esta mecedora, pero además yo no, ni siquiera me cabe en la mente una mujer caribe con el machismo que hay. Y mira que ahí tocamos un tema que no hemos podido erradicar, la homofobia, ¿no? Entonces, si sigues a una mujer, tú misma lo dijiste, le llamaban los maricas, ¿no? Los que seguían a las mujeres. Y es para mí inevitable como mujer pensar el papel tan protagónico de las mujeres, tan ausente, por ejemplo, en la política pública, que uno ve en el día de hoy, y muchos de los flagelos que estás contando, y ahí quisiera dar, Catalina, un salto a lo que hoy sucede, porque todo lo que tú has contado tiene que ver con el hoy. Tú has hablado de una primera línea de mujeres, has hablado de una mujer que la criticaban, que criticaban a los hombres que la seguían. Hablas de una mujer que instala un congreso de tierra que he llevado. No me contaste del exilio que te pregunté. Ahorita te digo. Pero sí quisiera entender cómo eso tiene que ver con las políticas de hoy en día. O sea, lo que hoy sucede es lo mismo. Hoy con ese despertar social, con esos nuevos, wow, y ahí me incluyo. Entonces yo hago parte entonces de esta generación que es consciente de una nueva, porque yo creo, Catalina, y lo digo con todo el corazón, creo que la gran revolución que este país necesita, por supuesto que hay un tema fundamental que es la tierra, pero la gran revolución que este país necesita y esta sociedad necesita es un cambio de pensamiento. Es entender que el pobre no es pobre y porque quiere, que la gente que reclama sus derechos no está pidiendo que le regalen nada. Es increíble cómo un ser humano puede tener tantas miles de hectáreas de tierra que no las puede contar. Yo me acuerdo que eso se reían en Córdoba, por ejemplo, no, es que eso tiene tanta cabeza de ganado que no sabe cuántas tiene. Pero entonces vemos gente que vive en invasiones porque ni siquiera tiene un pedacito de tierra para vivir. O sea, estamos hablando de cosas dignas, básicas. Entonces, ¿cómo hacerle entender, cómo hacer un cambio de pensamiento
cómo Catalina, una mujer tan luchadora que conoce todas las etapas como tú, que has enfrentado todos los flagelos, desplazamiento, exilio y todo esto, cómo hacerle entender a esta a nueva generación que podemos ponernos en los zapatos del otro, que cuando tocan un pelado, tocan a todos los pelados, que cuando matan un hijo, nos matan a todos los hijos. ¿Cómo conmovemos a esta sociedad? Es que, Adriana Lucía, esta es una tarea muy grande, porque hay que hacer un trabajo de pedagogía sobre todo, porque nuestro país es un país que falta mucha educación. Y yo te lo digo porque yo estoy en la ANUC, y cuando nosotros hacemos reuniones de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Sincelejo, uno tiene que usar el huellero, porque hay compañeros que cuando van entrando, tú sabes que tiene que uno hacer el registro de la lista de los asistentes, y hay gente que tiene que firmar con la huella, eso duele. Y uno de los problemas que las mujeres campesinas hicimos, yo no me quiero decir yo, nosotras, fue organizar a la mujer. En cada toma de tierra hacíamos un comité femenino, con el fin de que la mujer entienda y los hombres entiendan la importancia de la mujer. Nosotras ganamos la tierra, ¿verdad? Fuimos las ferracas. Luego, cuando vino la titulación de la tierra por intermedio de INCORA, el título se lo hacían a los hombres. Y nosotras nos pellizcamos. Decimos, oye, pero si nosotras fuimos también luchadoras, ¿cómo es que la mamá de uno no aparece en el título con el papá? Nosotras tenemos que pelearnos esto. Entonces constituimos una organización de mujeres que se llamó la Asociación Departamental de Amas de Casa Rurales de Sucre. Esto ya yo estaba en Sucre porque por motivo, yo soy siempre digo, soy cordobesa de nacimiento, pero sucreña de corazón, porque a raíz de la violencia yo me tuve que salir de mi departamento, porque allá en mi departamento me iban a matar. Entonces se dio cuenta la gente de la organización y mi mamá y me sacaron para Sucre, y por eso vivo en Sucre. Entonces hicimos nuestra asociación, y esta asociación se ocupó de alfabetizar a nuestras compañeras, de educarlas y hicimos en el departamento de Sucre, porque nuestra asociación fue Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, en 4 departamentos. Hicimos tiendas comunitarias dirigidas por mujeres. En Sucre hicimos 22 tiendas comunitarias dirigidas por la mujer, y le demostrábamos a la gente y a los hombres que la mujer sí sabía dirigir la economía, porque a nosotras no nos daban título de la tierra, no tenemos títulos de tierra, no nos daban crédito, no nos daban asistencia técnica, nuestros productos no tenían precio. Entonces es una lucha patriarcal milenaria. Y como dices tú, esto se vuelve el diario vivir. Es increíble, Catalina, como además a las mujeres les toca primero demostrarle a los hombres y luego la lucha. O sea, aparte de la lucha que ya trae, entonces toca demostrarle a los hombres que sí se puede. Y yo quiero, eso que tú cuentas ahora, tú decías que llega gente que firma con la huella, o sea, estamos hablando de un analfabetismo todavía, y quiero que la gente que te está escuchando entienda lo importante que es, o mejor, lo grave que es lo que acaba de suceder con la educación rural, en los 70.000 millones de pesos, que además era la primera cuota de un contrato de mucho dinero, que además a las primeras personas que afecta, pues son a los niños de la zona rural. Esas narrativas de decirle a la gente que usted quiere todo regalado, ¿no? Vemos a los noticieros haciendo la nota de un niño que no tiene acceso a la educación, que se tiene que montar en un palo de mango, y eso les parece divino, tan lindo, porque el que quiere puede, en vez de decir qué vergüenza con ese niño que se tiene que montar en un palo de mango para coger señal. O sea, esto no es bonito, esto no es romántico, esto es indigno. Y esas personas, si empezamos a repetirlo, ¿qué pasa? Que esa persona no cree que tiene derecho a otra cosa, ¿no? Si tú le dices a una persona, porque uno no es más de lo que piensa, uno no es más de lo que siente, el mundo puede ser el que sea, pero el mundo de uno es el mundo que uno tiene adentro. Y si ese niño cree que eso es divino, ¿no?
pues eso es lo que va a repetir. No vamos a tener niñas luchadoras. Yo te exalto y quiero aprovechar esto para exaltarte a ti, porque no sé cómo le hiciste. Creaban una sociedad tan machista, creaban una sociedad tan condescendiente, tan humillante en muchos aspectos. ¿Cómo tú desde tu intuición dijiste, no, esta tierra nos corresponde? Yo antes decía, tenía en mi mente que Colombia cambiaría en 20 años, pero cada vez que veo estas injusticias y todo esto, yo digo que es una lucha más larga y que es una gran tarea de todas nosotras, mujeres como tú, como yo, hay muchas, pero estas mujeres también tenemos que participar en estos procesos, porque este es un proceso de la vida, un proceso de la transformación, la importación de alimentos de otros países arruina la producción nacional. Nuestros productos nacionales valen nada y tampoco tenemos la garantía de sacarlos de los territorios por falta de vías terciarias. ¿Qué han hecho los gobiernos municipales y departamentales? Cerraron los mercados campesinos y le abrieron las puertas a los grandes almacenes de cadena. Y nos imponen las semillas transgénicas que favorece a los productos Monsanto y quieren arruinarnos nuestra forma de producción, que es la agroecología para nosotros, que es y nosotras, que es la defensa de la soberanía alimentaria. Y cuando hablo de la defensa de la soberanía alimentaria, estamos haciendo la defensa de nuestros territorios, porque con los químicos matan los microorganismos de los suelos y la tierra no produce bien. En cambio, nosotros y nosotras estábamos acostumbradas a hacer nuestros sembradíos ancestrales, nuestros saberes ancestrales que nos los quieren quitar para imponernos saberes de ellos y ya hablan en unos lenguajes técnicos para que no entienda el campesinado, nos los imponen con los grandes megaproyectos de palma aceitera, de teca, la megaminería y todo que nos hace daño en los territorios. El territorio es nuestra vida, la ecología es nuestra vida. Uno de los grandes problemas que tenemos es la crisis climática. Y nosotros estamos planteando, por ejemplo, que se puede hacer por intermedio de la luz solar, por intermedio de tecnologías apropiadas que defiendan el territorio, podemos tener una vida digna. Y Colombia y las mujeres colombianas, sobre todo las campesinas, hemos aportado toda la vida, de muchos años, hemos aportado la economía y la alimentación de este país. Estamos hablando de semillas que se compran, de productos que vienen de otros países, y ahí donde todos teníamos como la esperanza, me acuerdo en ese SOS Colombia, que viniera un país y nos salvara y que alguien dijera, están violando los derechos humanos, porque ya no se trataba ni siquiera de cosas puntualmente de economía que son tan graves como lo que tú denuncias, sino que en ese momento también estamos hablando de asesinatos, estábamos hablando de la vida, de derechos humanos, o sea, de una cosa que creería uno a todos los países les tenía que interesar. Yo recuerdo que cada vez que publicábamos escenas asesinando muchachos, maltratando a los muchachos, estas escenas aterradoras de cuerpos apareciendo, y algunos periodistas, a mí en mi caso puntual, me preguntaban, contexto, pero ¿por qué no dan el contexto? Primero, yo no soy periodista, pero segundo, ¿qué contexto necesita un maltrato a un joven? ¿Qué contexto? ¿Qué cosa puedo decir yo que sea justificable? Entonces, vemos una sociedad internacional pasiva, que más o menos se expresa, pero como que sí, como que no. Y yo lo digo porque yo soy dentro de ese combo que esperábamos hacer, como un llamado internacional, que algo pasara, que viniera un Salvador, que viniera, pero ahí nos damos cuenta que hay muchos intereses económicos, y entonces tal país no habla porque le vende armas a Colombia, tal país no habla porque son las semillas de no sé qué, y cuando uno se da cuenta de estos conflictos que hablan de la tierra, que afecta, que no afecta, realmente el negocio de ahí son los químicos, ¿quién no vende? ¿Qué país es el que, y qué tajada le queda al que compra eso? ¿Y cuál es la tajada que le queda al que lo vende y al que aquí pasa de un lado a otro? Esa es la realidad.
que a veces ponemos las esperanzas en algunos países que vengan de salvadores y que no vengan. Y vemos, por ejemplo, al presidente Duque en este momento yendo a España, en donde va a ser condecorado. Yo quiero Imagínate. decir esto, no importa cuánto vayan a... esa condecoración no importa. Tienes un pueblo que no escuchas, tienes un Sí, pueblo que no te honra, tienes un pueblo en donde no tienes honor. ¿De qué valen tantas condecoraciones? Pero yo sí quiero hacer un llamado también a toda la sociedad civil, a todos nosotros, que no podemos permitir este tipo de cosas, que tenemos que hacer unas sanciones sociales, que tenemos que hacerle sentir que no importa cuántas medallas te pongan, no tienes el corazón de la gente que dijiste que ibas a defender. Y yo exactamente. quiero, Catalina, traer eso en este momento, porque Yo, tú más que nadie conoces esos conflictos internacionales en donde esperamos mucho que muchos países se expresen y digan y nos apoyen y hagan un llamado, por ejemplo, el proceso de paz, algo que este gobierno ha, si bien no nacieron los problemas en este gobierno, es cierto que este gobierno se ha encargado de ser más descarado y de ponerle un pie y de pisotear todo. Y yo creo que teníamos una gran oportunidad con el proceso de paz, donde había muchos países vinculados alrededor de esto, pero ¿qué decirle a la comunidad internacional, Catalina? Si en este momento nos estuvieran escuchando representantes de la comunidad internacional, ¿qué decirle? Imagínate que, por ejemplo, ya hemos hablado del tema de las protestas, que la protesta popular está aprobada y cómo masacraron nuestros jóvenes, cómo nos dolió, cómo nos duele. Yo estuve en Bogotá y estuve en el portal de la Resistencia y cómo atacaban con esas bombas aturdidoras y llevaban de todo para acallar unos jóvenes que están reclamando un derecho justo. Yo te voy a decir una cosa, Adriana Lucía, que llegó el tiempo de las mujeres, llegó el tiempo de las juventudes, llegó el tiempo del campesinado, llegó el tiempo de los territorios marginados, llegó el tiempo de la diversidad, de participar en la política y el poder de este país, porque nunca nos han dejado gobernar, nunca nos han dejado legislar por esas inmensas mayorías empobrecidas. Entonces hoy, yo pienso que hoy los reclamos que hacemos son justos, cómo es que se roban las elecciones y queremos que a nivel internacional tengamos vidurías internacionales para que estén en el día de las elecciones y no nos roben como siempre nos han robado las elecciones. Que lo internacional se manifieste en eso también. Tenemos que luchar contra la economía de la extractividad y que se imponga la economía de la vida, de la agricultura sana y que se ponga todo lo que es el territorio a producir y nosotras como identificadas con la madre tierra, defender nuestra madre tierra, porque aquí están las potencias extranjeras sacando todos nuestros recursos naturales y solo nos dejan la huecamenta y el hambre en nuestros territorios. Tenemos aquí, tú sabes, en Córdoba, con represa de Urrá, mira cómo arruinaron a nuestros indígenas catíos en Verá, que vivían de 39.000 hectáreas de selva virgen, hoy donde están, los encuentra unos hasta en Bogotá pidiendo limosna. Tenemos la Guajira, nuestros niños muriéndose de hambre. Tenemos el Chocó, porque ellos tienen una política de decir que nosotros nos vamos a convertir como Venezuela. No, nosotros estamos, pienso yo, de mi punto de vista, estamos peor tal vez que Venezuela, porque aquí la vida de nosotros y de nosotras como seres humanos, como luchadores. ¿Cuántas masacres hay ya en los Montes de María? ¿Cuántas mujeres violentadas? ¿Cuántos feminicidios? ¿Dónde está la respuesta de este gobierno para beneficiar y para sacar leyes que beneficien a las mujeres y que beneficien al pueblo colombiano y que se vea en la práctica? Nosotras estábamos muy contentas con el proceso de la paz, con solo el punto número 1, que es el punto de la tierra. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa restitución de tierra? ¿Dónde está esa reforma? ¿Dónde está esa reforma agraria rural integral? ¿Dónde? No, no la vemos. Entonces, son muchas tareas que tenemos para seguir
educando a nuestro pueblo y para seguir educándonos nosotras mismas y tomar la responsabilidad de nosotras capacitar, de nosotras hacer pedagogía en los territorios, porque uno entre veces le echa la culpa a la gente, no, que vendieron el voto, no, la gente no tiene la culpa, la gente la engañan. Mira, yo estuve el 17 del mes pasado en La Mojana estuve, en la Humana Sucreña, y yo fui hablando allá del tema de nosotras y la importancia de nosotros participar en la vida política del país, que la política no son unos ricos los dueños, la política es de todos. Entonces ellas me decían que allá nunca iba un candidato a Senado, no iba nadie allá a hablarle, sino que mandaban era el de la mochila a comprar los votos. ¿Por qué me tuve que ir al exilio? Me fui en el exilio, me vine en el 83 de Córdoba para aquí, huyéndole a la muerte y buscando el tema de la organización y buscando la vida y buscando porque yo seré feliz, que todos y todas tengamos una vida digna, tengamos vida confortable, porque la tierra da para todos y todas. Entonces vino la persecución en Sucre y en el 88, sin querer, como tú dices, me tuvieron que sacar en el exilio Amnistía Internacional. 22 años en Europa Central. Me llevé mi niño de 5 años. Mi pelado me hacía llorar porque me decía, mamita, ¿cuándo nos vamos para donde nuestra familia grande? Pero los niños son tan lindos que ellos aprenden esos idiomas como una esponja. A mí me tocó mucho trabajo aprender ese idioma alemán, horrible, pero lo tenías que aprender porque si no, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te integras con esa sociedad? Son dolores muy duros, muy grandes. El exilio es lo más horrible del mundo, no se lo deseo a nadie, porque dejas tu patria, dejas tu mundo, dejas tu organización, dejas tu vida, dejas tus compañeros. Pero bueno, no nos vamos a quedar en el llanto. Nos quedamos ahora con la palabra, con la presencia y con el interés de continuar en este proceso que es el proceso de la vida, el proceso de la paz, y donde las mujeres que hemos sido las que creamos vida, las que hemos cuidado enfermos, las que hemos recogido nuestros muertos de la violencia y las que hemos criado a nuestros hijos que han quedado huérfanos, estamos presentes, Adriana Lucía, y mujeres como tú, como yo y como muchas más, merecemos estar aquí y merecemos impulsar todo lo que realmente necesita este país para que brille un día el sol de la justicia y la libertad. Catalina, muchas gracias. Aquí solo se han hablado palabras mayores. Todas las palabras que tú has dicho son palabras, entendemos el poder de la palabra. Palabras mayores nos ha dado esta oportunidad de este encuentro. Yo quiero decirte que cuando dices mujeres como tú, yo oigo mujeres y veo mujeres como tú y entiendo que nuestro esfuerzo ha sido mínimo en comparación a todas las mujeres valientes que han hecho tanta historia. Yo creo que es importante decirle a todas las personas que están conectados en palabras mayores, los que viven en Colombia y los que viven fuera de Colombia, que no nos podemos desprender de nuestra responsabilidad. Que una manera de honrar lo que han hecho mujeres como Catalina y tantas mujeres y hombres valerosos de este país es asumir la responsabilidad que nos corresponde. Vienen las elecciones, tenemos que votar y votar bien. Yo sé que es diferente y es muy fácil desde la comodidad de nuestras casas juzgar a aquella persona de la zona rural que no tiene para comprar nada y que se le manda la plata para el mercadito, pero creo que todos tenemos que elevarnos, todos tenemos que salir de nuestra zona de tranquilidad o de adaptación, más que de tranquilidad, es que nos hemos acostumbrado, es que eso es así, es que eso funciona así. Tenemos que cambiar la historia en estas elecciones, necesitamos una veeduría internacional en estas elecciones, necesitamos una sociedad colombiana que vive fuera de Colombia activa y decirles que las protestas sí son importantes, que sí les incomoda, que no es lo mismo que el presidente reciba una condecoración con una manifestación afuera, que muestra que muchas veces los gobiernos están totalmente desconectados de lo que sucede en la realidad, por supuesto por intereses económicos, pero nosotros como sociedad activa, nosotros como sociedad civil,
A mí me preguntan todo el tiempo y con esto quiero terminar. ¿Qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Si yo estoy en la casa, ¿qué puedo hacer? Si yo no soy líder social, si yo no soy una persona. Hoy en día, el que no hace es porque no quiere hacer. Hoy hay acceso a la información. Hoy podemos empezar en la pedagogía de los que están al lado de la casa, de votar bien, de acompañar a la gente y no seguir repitiendo esta historia, porque los colombianos merecemos contar una nueva historia de esperanza, una nueva historia de perdón, una nueva historia de reconciliación, pero especialmente una nueva historia de cambio de pensamiento de la sociedad. Tenemos que sacar a todo ese montón de gente que ha mantenido la misma historia por años. Tenemos que honrar la vida de Catalina y de tantas mujeres que dieron hasta el exilio, irse a otro país. Imagínense una mujer de Loma Verde viviendo de esa manera, como le tocó. Y esa es la manera de honrar a la gente. Asumir nuestra responsabilidad. Palabras Mayores, un espacio maravilloso que hace parte de esa contribución a hacer una pedagogía y a oír voces como las de Catalina que normalmente no se escuchan en los medios de comunicación y no le importa a la gente. Muchas gracias por haberse conectado aquí y recuerden que tenemos una oportunidad más. Listo. Y yo también, pues, como tú acabas de decir, realmente es una tarea grande que tenemos, la tarea política. Tenemos que participar en la vida política del país. Tenemos que tener gente nuestra que legisle por nosotras y nosotros, y no que cuando lleguen los proyectos los echen a la caneca de la basura. Entonces, por eso hay que apostarle a la vida política, y yo, como mujer, como campesina, estoy en esa tarea, pero no soy yo, es mi pueblo, son los campesinos que representamos, son las mujeres, son todos los sectores sociales que tenemos que despertar, Adriana Lucía, y participar activamente en la vida política del país, y que nosotras tengamos personas dolientes allá donde hacen las leyes, porque siempre la hacen gentes que no le duele la picadura de un mosquito, gente que no ha sufrido, gente que no ha tenido nada que ver con la vida que hemos llevado de miseria, pero es una vida digna. Y por eso tengo un lema que es tierra y dignidad. Verdaderamente solo me queda darle las gracias a Palabras Mayores, que nos hizo encontrar, que nos hizo hablar, aunque sea de la distancia, pero ya nos iremos a encontrar para darnos un fuerte abrazo de Catalina y Adriana Lucía. Mil gracias a todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan, y le doy también un saludo a toda la diáspora colombiana, que muchos que están allá en el exilio y muchos que se fueron por razones económicas o por estudiar, pero que yo sé que aunque estén allá porque lo viví, no es tan sabroso como estar uno en su tierra. Mi madre tenía un dicho que decía: en tu tierra gurullo cuando sea en una sola pata. Entonces la tierra de nosotros es tan bonita, Colombia es tan bonita, y merecemos todo vivir en esta patria grande, hermosa, pero vivir con una paz, con justicia social, y que tengamos el derecho a la vida y no andar con miedo como andamos ahora, que ya andan persiguiendo a todos los líderes y están asesinando a líderes de la Colombia humana y están asesinando gente por aquí y por allá. Por eso yo digo, Adriana Lucía, que uno de los proyectos más lindos actualmente es el pacto histórico. Con el pacto histórico podemos hacer el país que nunca hemos tenido, porque ahí tenemos derecho de expresarnos todos los sectores sociales, todos, sectores políticos, de organizaciones sindicales, culturales como tú, campesino, la vendedora ambulante, la ama de casa. Todos tenemos derecho de hablar en el pacto histórico. Por eso considero que es un proyecto muy bueno que nos va a beneficiar a todas las personas que nunca hemos tenido la palabra. Solo me resta concluir con una frase de Palabras Mayores que has dicho: necesitamos dirigentes que se parezcan a su gente. El Congreso de la República de Colombia es el reflejo de nuestra política. Un 80 y pico % de desaprobación de la gente, y que la gente no cree, el 80 y pico % de gente no cree en el Congreso. Cuántas mociones de censura en donde nos muestran que no les importa lo que sentimos, que hay una manifestación
gigantesca por el descontento de las leyes que hacen y aún así las quieren pasar. Ese es el reflejo y tenemos que acordarnos de eso cuando nos dé pereza y flojera y que pereza votar y que pereza hacer veeduría y que pereza. Eso es lo que tenemos que pensar, que no podemos vivir en una eterna pugna de marchas y de todo esto, aunque siempre estén ahí dispuestas para apoyar nuestros derechos. Necesitamos dirigentes que se parezcan a su pueblo. Estas son palabras mayores.